Buenos días, en esta oportunidad vamos a desarrollar los métodos discretos de estimación de parámetros ARIMA. El tema será desarrollado por mi compañero el ingeniero Alejandro Hernández y mi persona, Mauricio Riquel. Como primer punto vamos a definir lo que es una serie de tiempo, los tipos de serie de tiempo y sus aplicaciones en el campo. Luego definiremos el modelo ARIMA junto con sus características y dos tipos de este modelo. Luego las fases de construcción del modelo y un ejemplo de aplicación. ¿Qué es una serie de tiempo? Cuando hablamos de serie de tiempo nos referimos a un conjunto de observaciones que toma una variable cuantitativa a través de un tiempo determinado. Dichos datos tendrán un comportamiento. Ese comportamiento será en forma cíclica, en forma estacional. En forma estacional hablamos de diario, mensual, trimestral, semestral. Puede tener un comportamiento tendencial, puede ser un comportamiento constante o aleatorio. Las series de tiempo pueden clasificarse en dos grupos, según su predictibilidad y según su comportamiento. En el primer grupo, según su predicción, pueden ser determinísticas. Determinística quiere decir que podemos predecir la variable futura de una manera exacta partiendo de la variable en el pasado. En cambio, las series de tiempo estocásticas son las llamadas aleatorias, ¿verdad? Porque la variable del futuro no puede ser determinada de una manera exacta. Según su comportamiento, las series del tiempo pueden ser estacionarias y no estacionarias. Las estacionarias vamos a definir lo que son unos conceptos estadísticos como varianza, covarianza y media. Estos valores serán constantes o invariantes a través del tiempo. Cuando estos valores estadísticos varían, entonces ya la serie es no estacionaria. Las series de tiempo tienen una aplicación a nivel industrial en muchas de estas ramas. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, en geofísica los vemos en las definiciones de las series sismológicas. En demografía se utilizan mucho para definir lo que son las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad, por mencionar algunas en el país. En meteorología para medir el cambio de temperatura que pueda sufrir un país o la cantidad de precipitaciones en un lapso del año. En marketing, en los análisis de oferta y demanda, venta de productos. En economía, por ejemplo, en el precio del dólar, el precio del bolívar, el precio del oro o el Producto Interno Bruto de un país. En medicina se ve mucho en los electrocardiogramas y en los electroencefalogramas. En química para medir las variaciones de la temperatura de un proceso o en la viscosidad del mismo, y en telecomunicaciones en el análisis de las señales. Ahora, ¿qué es un modelo ARIMA? El nombre proviene de los modelos autorregresivos integrados de medias móviles porque está formado por tres componentes. La componente AR, que es los modelos autorregresivos, la componente I, definiendo que es un proceso integrado, y la componente MA, que es un componente de las medias móviles. Este modelo ARIMA lo que intenta es describir de la manera más fiel posible del comportamiento lineal de una variable a partir de su pasado. Igualmente, la serie lo que necesita es que sea estacional, aunque sea en una pequeña parte del tiempo. Y como toda serie es muy práctica y tiene gran simplicidad porque está formado por las sumas parciales de varios términos. Ahora bien, el modelo ARIMA podemos definir dos tipos básicos. El primero es el modelo ARIMA PDQ en letras minúsculas, donde P denota el orden de los términos autorregresivos, D quiere decir las veces en que vamos a diferenciar dicha serie y Q el orden de las medias móviles. Si observamos el polinomio, de la forma del modelo ARIMA, podemos ver que existen varios parámetros. ¿Quiénes son estos parámetros? Como dije hace rato, P es el número de términos autorregresivos de la componente AR, D es el número de veces que la serie la vamos a diferenciar
para de convertirla de no estacionaria a estacionaria. Generalmente se utiliza una D igual a 1 o igual a 2. Q es el número de términos de la media móvil de la componente más. Mu, que es la sumatoria o la media del proceso. Phi sub n o tita sub n se refiere a los parámetros ya sea del proceso de la componente A o de la componente más. Y finalmente epsilon sub t o A sub t se refiere a los parámetros del ruido blanco o los errores aleatorios del proceso. En el modelo ARIMA básicamente hay que partir de una serie no estacionaria. ¿Por qué es no estacionaria? Porque ella varía a través del tiempo. Si esa serie la podemos diferenciar, quiere decir que es un proceso integrado para luego convertirla en estacionaria. ¿Cómo sabemos que es estacionaria? Porque la media, la varianza y la covarianza son invariantes en el tiempo. Si luego de nosotros diferenciar esa serie se hace estacionaria, la serie la vamos a llamar W sub t. Y si esa serie nueva responde a un proceso ARMA, entonces decimos que la serie original responde a un proceso ARIMA PDQ. Ahora, los modelos ARIMA PDQ por PDQ mayúscula S no es más que los modelos ARIMA multiplicativos estacionales. Este tipo de modelos surgen cuando la serie de datos menor a un año representa o tiene un comportamiento estacional. Es decir, no tiene una tendencia sino por estaciones. Bien, ahora, en el polinomio es muy parecido al visto del modelo anterior, pero decimos que esta es la forma más general o el polinomio más genérico porque todos los modelos anteriormente conocidos son dependientes de este o provienen de este polinomio general. Los modelos estacionales multiplicativos ARIMA contienen dos componentes. La componente PDQ en letra minúscula se refiere a la componente regular de las observaciones y la componente PDQ en letras mayúsculas corresponde a la componente cíclica o a la estacional que nosotros vemos en la serie de datos. Este tipo de modelos nosotros vamos a observar que los factores estacionales se ven en un lapso de un año. En ese año los datos tendrán un comportamiento cíclico, ya sea diario, mensual, trimestral o semestral. Y luego todo ese comportamiento cíclico lo vamos a denominar un factor estacional. Bien, ahora, este modelo ARIMA contiene dos fases o dos componentes. Una es la componente regular, que podrá ser diferenciada de manera regular, y tendrá una componente estacional que también tiene diferencia estacional. Luego de diferenciar las dos componentes, vamos a obtener una serie totalmente estacionaria. Gracias.